Señoras y señores, a las 9:40 estamos retomando la mesa de este miércoles 11. Seguimos con Teresa Herrera, Gerardo Caetano, Daniel Superviel y Rafael Porsekansky. Este tema ya nos trae a nuestro país y es completamente diferente a lo que veníamos charlando antes. Una conversación entre una mujer y la telefonista de un complejo de cines de un shopping de Montevideo fue uno de los temas de discusión más populares en las redes sociales en estos últimos días. En el archivo de audio que circuló fundamentalmente por WhatsApp, se puede escuchar a la señora quejándose y hablando con desprecio porque esa sala únicamente ofrece promociones 2x1 con tarjetas de crédito que a su juicio solo usan los pobres y las mucamas. En los comentarios en las redes, muchos se mostraron indignados por el odio de clase que trasunta esa mujer. Otros pidieron no ser hipócritas porque, dijeron, la sociedad está llena de gente que piensa igual y sin embargo no es escrachada de la misma forma que se está haciendo en este caso. Después que Rafael Mantresi dedicó su columna de opinión el lunes pasado aquí en Perspectiva a este tema, parecía bueno que ya era tiempo que nos metiéramos con esta historia aquí en la mesa. ¿Quién empieza? Están todos con apuntes prontos, a ver. Yo voy a, si me permite la mesa, quiero aportar una información al menos. Se habla aún si la grabación es verídica, si la persona es verídica o no, o si se trata, por ejemplo, de un nuevo sketch de La Nani, aquel personaje que armó el grupo de Constanza Moreira, que representaba una señora pituca con su estancia hablando, supuestamente con la calle Pou, toda una ironía. Sí, una pieza publicitaria. Una pieza publicitaria. Más de una, en realidad. Del grupo IR, creo, ¿verdad? Sí, que se vehiculizó durante la última campaña electoral. Ahí está, ¿no? Que en realidad es una conversación un poco parecida, digamos, en la esencia de lo que va. Ahora, según yo tengo información de primera mano de que hay, efectivamente, una señora con este perfil, que se ajusta a la descripción con esa misma voz y que la grabación habría sido real. Y un dato importante, que es una persona, digamos, fuera de lo corriente, bizarra como mínimo. Esto no significa que después uno pueda analizar lo que esconde a nivel fuera de lo que es el perfil particular de esa persona, si eso esconde una generalidad o algo, digamos, de relevancia social, porque esto es un poco como se dice siempre. Los niños, los locos, las personas bizarras dicen verdades, digamos, quizás exageradas o escondidas en fantasías, pero digamos, me importaba aportar esta información a la mesa de que efectivamente es probable que esta grabación sea cierta y que la persona genuinamente exista. Sí. Esos datos también circulan. Probablemente más de uno en esta mesa conoce al personaje del que se habla, el personaje que sería quien lleva adelante esa comunicación telefónica, porque además no es un personaje anónimo, tiene su protagonismo en la vida social uruguaya. Estamos prefiriendo no manejar el nombre justamente para atenernos a todos los resguardos que hay que tomar ante un producto de comunicación como este que es francamente delicado. Pero sigamos, a ver. Daniel. Bueno, yo tengo que desarrollar un poquito una idea. A mí primero me causó mucha gracia el coso, o sea, me fue muy difícil tomármelo en serio. Me pareció desopilante que exista algo así en este país hoy. Pero mi análisis va por tres lados. Uno es desde el humor, y también me causó un poco de gracia la indignación de muchos columnistas ante un episodio totalmente fortuito y hasta absurdo, digamos, pues es absurda la conversación. O sea, la indignación real, intelectual de gente muy pesada sobre eso me causó, te diré que gracia. Y las dos cosas, la existencia mera de alguien real que piense así y la indignación de gente que se indignó, pero concienzudamente, que se le hirvió la sangre, se le heló la sangre por ver un episodio así, me lleva a pensar que carecemos un poco de sentido del humor y del ridículo en Uruguay, ¿no? Porque es ridículo esa conversación. Pero quise recordar precisamente
un artículo de Ana Fornaro, una periodista uruguaya que escribe en Página 12, que hace referencia a la Nani, a la famosa actriz que gesticula y hace esa parodia en plena campaña electoral, o sea, ubicándose como la aristocracia rancia uruguaya que vive, bueno, en un mundo, una nube de gases con feo olor, ¿no? Entonces, Ana Fornaro escribe en Página 12 el 26 de abril de 2015 una reseña y trae a la memoria a un personaje que se llamó Mónica, ¿tá? ¿La conoces? Bueno, dice así: Mónica, el personaje delirante de la aristocracia vernácula que inmortalizó Elina Berro en los 60, escritora y periodista que pasó por todas las redacciones de la época, compañera de Ángel Rama, María Esther Gilio, Mario Benedetti, y única figura femenina dedicada al género humorístico en la prensa escrita, un espacio que luego de su paso quedó vacante durante años. Esta tira, ¿no? Esta crónica costumbrista se popularizó en el semanario Marcha. El personaje de Mónica se gestó en Pelo Duro, una publicación que marcó un antes y un después para el género humorístico en Uruguay. El mundo Mónica es mucho más que una enumeración de lugares comunes o una caricatura de una cheta naif, algo que de por sí ya lograría el rebote cómico, sino que se convierten, por la manía de la autora de meterse con personajes del mundo político y cultural, en una fascinante sátira costumbrista. Es una pintura de época que contó el lado B de un país donde se mezclaba el consumo importado de los swinging 60s con los ideales intelectuales de lo latinoamericano en medio de un clima social donde la palabra revolución sonaba cada vez más fuerte y era contestada con medidas políticas represivas. Y Berro, que le tomó el pulso a su tiempo como pocos, puso toda en la carne en el asador, popularizando esta figura Mónica. Y acá redondeo mi tema. Esto, para mí, lo que vimos ayer es un dinosaurio, ¿tá? O sea, lo que vimos en esta grabación es un dinosaurio de un Uruguay que por suerte se va y chau, bye bye, este tipo de cosas. Creo que no Ojalá. Es representativo de lo que es la mayoría del Uruguay. Ojalá, ¿puedo? Sí, todos tienen más para decir. Rafael, que acaba de hablar, ya tiene otras cosas para agregar. No, que yo di la introducción nomás. Dale tú, Teresa. Bueno, yo primero voy a decir que tengo la tarjeta de las mucamas y que me identifico obviamente mucho más del otro lado que de ese. Además, digo, no tengo nada que ver, nunca la investigué, la tarjeta esa ni nada en el mercado, pero digo, creo que tiene mejor sistema de compensación además, pero ese es otro tema. Pero digo, yo creo que las clases sociales existen, lamentablemente, y también conozco muchos personajes como ese, que lamentablemente tienen un gran desprecio y una gran falta de empatía, y que consideran que su servicio esa es la palabra, para mí no es odio, para mí es desprecio de clase. Desprecio, totalmente, desprecio de clase, no es odio de clase, es desprecio de clase, es decir, ni siquiera las consideran personas. Si no, no tendríamos los problemas que tenemos con las mucamas dominicanas, bolivianas, a las cuales prácticamente se las tiene en un régimen esclavista. A mí, haciendo investigación de mercado en determinados lugares de Montevideo, me ha tocado por ahí de no encontrar que tuvieran detergente líquido, porque como la mucama gasta, hay que usar detergente, jabón en barra, hasta ese nivel, imagínense lo que es lavar un plato con jabón en barra, ¿no? Entonces, realmente me parece que no es que este personaje ha desaparecido del mundo, ni nada por el estilo. Yo creo que lamentablemente representa, y voy a decir algo que probablemente en esta mesa y en la audiencia va a provocar escándalo, representa, yo que siempre defiendo a las mujeres, un tipo de mujer que realmente a mí como mujer me da vergüenza. Que una mujer diga, si un tipo me paga con esta tarjeta, realmente, no quiero hacer una doble lectura de este tema, pero sí representa un modelo de persona que lo que quiere de alguna manera es vivir en un mundo donde es mantenida y donde considera que tiene determinados derechos solo por pertenecer a una clase social, y que las mujeres o varones que pertenecen a otra clase social, pero básicamente las mujeres, no merecen ser consideradas personas. Realmente a mí no me causa ninguna gracia, me indigna. Seguimos. Varias cosas. Lo primero, leí y escuché la columna de Rafael Mandresi. Genial. Y como siempre, genial en sus contenidos, y quiero rescatarlo, genial en su escritura. Qué bien escribe Rafael, sí. Qué bien escribe. Estoy totalmente de acuerdo con su nota. Lo segundo, inicialmente pensé que era una broma, que era una publicidad encubierta. Pero luego entré a sospechar y me empecé a preguntar,
Y yo, lamentablemente, y no sabés cuánto lo lamento, soy menos optimista que vos, Daniel. Creo que ese Uruguay existe, sigue entre nosotros. Yo conozco casas en donde el personal que ayuda, el personal doméstico, va con cofia y es llamado con campanitas. Yo conozco, bueno, advirtámoslo, una de las negociaciones más duras que hubo en este periodo de ronda de Consejo de Salarios fue la negociación con el sindicato de empleadas domésticas, y lo que estaba en juego era un 1%, que en el marco de lo que eran los salarios era, 100 pesos. Yo conozco de manera directa personas, no solamente de clase alta, que destratan a las personas que están trabajando en su casa y que las someten a escarnio. Nunca fui marxista, pero en ello hay odio de clase o desprecio de clase. Las clases sociales participan. Sin embargo, tercer punto que quiero destacar, estoy absolutamente en contra de la violación de un derecho humano esencial como es la divulgación de un audio. Sí, sí. Está en contra de la ley de habeas data, perdón. Ese es un aspecto sobre el cual se ha discutido poco. No es menor. La conversación se ha centrado mucho en el personaje y lo que dice, lo que trasunta, y pareció haber poca preocupación por el hecho de que acá, si esto es verídico, porque todo parte de la base de que es verídico, ¿no? Las críticas, los cuestionamientos, la alarma vendría de que esta es una conversación verídica. Bueno, si es una conversación verídica, entonces alguien violó flagrantemente la privacidad de esa llamada telefónica. Alguien llama a un call center de un shopping para averiguar por una película, y esa conversación después puede salir por las redes sociales. Y quiero dejarlo muy claro. Yo estoy en contra de ese Uruguay. Quiero transformar a ese Uruguay. Yo también. Pero nunca violentando flagrantemente leyes que preservan derechos humanos. Hace unos años, me acuerdo, en el Instituto Goethe, la entonces directora, me dijo: mira, tengo un alemán que es el número 1 sobre el tema que más preocupa no solamente a los alemanes, sino a los europeos en este momento, que es la protección de los datos privados. Pero no encuentro en el Uruguay ningún interlocutor que tenga interés en este tema, y este es el gran tema de Europa. Y yo le dije: te voy a buscar. Y me costó enormemente. Y este tema de los datos privados, para los que investigamos, es fundamental. Es fundamental. Y es un derecho, el derecho a la intimidad. En redes que cada vez, interpenetran, erosionan, vuelven cada vez más porosa la esfera de la intimidad. Es un tema crucial. Entonces, yo, para pelear contra el mundo de esta mujer, no puedo violentar de manera tan flagrante una ley. Y si banalizo eso, si banalizo la violación flagrante de una ley que preserva derechos humanos, en realidad estoy consolidando ese país que yo no quiero y que quiero que quede atrás definitivamente. Rafael. Bueno, comparto este tema del derecho a la privacidad de la información, primero que nada, pero necesito volver para atrás. A ver, el consumo es en un mundo capitalista, el consumo es un factor clave para que las clases y los sectores y las facciones de clases se diferencien unas de las otras. Eso es, eso es inevitable. Eso es parte de la misma esencia del capitalismo y de la identidad de clases. A través del consumo yo muestro quién soy y quién no soy. Ahora, después, esta señora representa un perfil particular de una clase, no representa a una clase social. Burgueses hay muchos y aristócratas hay muchos. Es un perfil particular, hasta con un toque de género, como misma Teresa dijo. Entonces, ojo, hay un sector de las clases pudientes o de la clase burguesa que vive a espaldas y con desprecio de la pobreza, 100% de acuerdo. Todos
las personas de las clases pudientes viven a espalda en una burbuja y despreciando los pobres? 100% en desacuerdo. Totalmente. Sí, el otro día, aquí tenemos una persona probablemente de Carrasco, con ese clásico perfil de pituca, etcétera, etcétera. Pero el otro día en Sonríe del programa de Canal 12, entrevistaron largo y tendido a Roberto Careza, un cardiólogo, un sobreviviente de los Andes, una persona con un perfil absolutamente diferente al de esta señora y enmarcado en el, digamos, a gruesos trazos, en el mismo submundo social. Lo mismo se podría decir de los ricos que viven en Avenida Brasil y Benito Blanco, que no todos los que viven en Avenida Brasil y Benito Blanco son ricos, por supuesto. Pero digo, tengamos cuidado, hilemos fino, y también hay, y así como hay desprecio de clase, digamos, desde el rico al pobre, también hay desprecio del pobre al rico. Y también en los sectores intermedios. Se podría hablar durante largas horas sobre las clases medias y su particular relación con los que están abajo y los que están arriba. Y toda la cuestión de envidias y desprecios para un lado y para el otro. O sea, este es un tema complejo. Me parece que este caso particular es caricaturesco. Totalmente. Pero, como dije al principio, algo de general encierra. Recuerdo también, tristemente, la esposa del ex candidato Lacalle Pou diciendo que su jardinero era un trabajador rural, mostrando un nivel de ignorancia absoluta sobre qué es un trabajador rural y qué es un jardinero, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas naif, y digamos de burbuja, bien típico de burbuja, son un fenómeno que existe en la sociedad uruguaya. Ahora, cuidado con las generalizaciones. La burguesía es una cosa muy amplia y muy compleja, de la misma forma que lo es el proletariado, el lumpenproletariado, la clase media, la pequeña burguesía, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la concepción de esta señora es casi patricia, yo ni siquiera diría que es burgués. Claro, es una facción, como se le podría decir. Yo que quiero el mismo país que hablaba Gerardo, realmente, yo quiero creer que es un dinosaurio en extinción, este tipo de caricaturas de la realidad que estaban más bien retratadas muy bien en la década del 60 por esta Lina Berro, que en el 2016, luego de transformaciones importantes en cuanto a la sociedad uruguaya. Los índices también lo marcan. O sea, yo creo que el Uruguay, desde el vallismo de principios de siglo y todo eso, ha generado una sociedad donde personajes así precisamente sobresalen por lo original, por lo delirante, por lo absurdo, por lo caricaturesco. Y quiero creer que Uruguay evolucionó del 60 a esta fecha como para que esos dinosaurios estén en extinción y que haya otra base mayoritaria de lo que queremos los uruguayos. Hay que tener cuidado con los discursos políticamente correctos. Pero por eso también, sin relativizar la indignación supina de mucha gente sobre esto que me parece absurdo y caricaturesco de la realidad uruguaya, también me llama la atención. Me parece que son atisbos del pasado, las dos cosas, lo que hizo esta mujer y la reacción tan visceral en contra de esta mujer. Yo no sería tan optimista como tú, Daniel. Yo tampoco. Yo creo que cuando estudiamos la sociedad tenemos que buscar aquello que Carlos Figueira decía también, las revoluciones silenciosas. Y estando muy de acuerdo con esta idea de que hoy las clases en realidad están tan pulverizadas, tan fragmentadas, tan disgregadas, que cuesta verlas como colectivos homogéneos. Totalmente de acuerdo. Porque son muchas franjas con sensibilidades distintas. Hoy en el Uruguay se advierte uno de los problemas de convivencia más fuertes, algo nuevo, que es antes la referencia era la clase media. El pobre, ¿qué era lo que decía? Propio de aquel imaginario igualitario. Yo soy clase media baja. Y el rico, ¿qué era lo que decía? Yo soy de clase media alta. Ahí había mucha hipocresía también. Pero hoy, ¿qué es lo que advertimos? Que el marginado asume como señal de identidad, incluso estética, su marginalidad. Y del otro lado también, el cheto se reivindica como cheto. Y el plancha se reivindica como plancha. Y cuando se cruzan,
que no se cruzan mucho, cada vez menos, se cruzan desde su condición, no para convivir. Por eso esta necesidad que tenemos de reencontrar nuestros espacios públicos, en donde, bueno, todos converjamos. Hoy, aquella utopía bareliana que construyó lo mejor del Uruguay moderno, que es que en los pupitres de las clases, de las escuelas, se encontraba el hijo del rico y el hijo del pobre, ya no existe. Hoy no lo encontramos. Entonces, lo que yo tengo temor, más allá del humor, es que estemos viviendo bajo una superficie tranquila, revoluciones silenciosas que estén rompiendo la convivencia y que este tipo de anécdotas patéticas de alguna manera nos estén revelando una sociedad nueva que no tiene nada que ver con el país. Claro, es porque yo, más allá de que exista o no exista esta figura particular de Pituca, que ahora recordé también, Pelusa Vera también llegó a imitar, más allá de que exista, ¿no? Esto que decís es muy importante remarcar. Hemos permitido, lo han permitido los gobiernos de colorados y blancos, lo ha permitido el gobierno del Frente Amplio, la creciente fragmentación social. Entonces estamos cada vez más fragmentados. Hasta cuando Mujica se burla de los profesionales. Sí, señor. Y eso refuerza sí refuerza las identidades de clase y genera una distancia mayor entre los grupos de la sociedad. Y eso es gravísimo. ¿Qué les parece? ¿Tengo o no tengo muchos mensajes de los oyentes sobre este tema? Me imagino que sí. Debes tener 800.000. Tocamos un punto clave. Sí, un salto punto del imaginario, al infinito en materia de participación. Van a tener que llevarse todo este tráfico de mensajes de texto y correos electrónicos. Súper interesante, yo los leo con mucho detalle. Claro, leo el último que llegó. ¿No llama la atención el hecho de que una señora de ese perfil reclame pavorosamente un 2x1 cuando claramente no tiene dificultades económicas? Es como lo del jabón en barra. La señora. Lo importante no es la señora, es lo que encierra a la señora. Es lo que yo comentaba del jabón en barra. Es decir, es el tema de que realmente Sin embargo, conozco gente muy pudiente que si puede encontrar la vuelta para pagar menos. Exacto, eso es lo que estaba. Exactamente, es un tema. Yo creo que todos los seres humanos encuentran la vuelta para pagar menos. Pero a ver, yo creo que sí, ya sé que nos vamos. No fuimos, se terminó la hora. Un segundo nomás. Yo quería remarcar eso que había dicho Gerardo, de que tampoco, porque si no además Gerardo y yo nos moriríamos de hambre, tampoco uno puede decir todos los ricos son así, todos los pobres son así, no, por supuesto que hay grandes cantidades de matices, hay distintos sectores, etcétera. Bueno, Rafael también se moriría de hambre. Es decir, lo que hacemos investigación social, digo, nos moriríamos de hambre, no, pero me refiero a los investigadores. Los de Wander tienen algunos problemas. Los de Wander tienen algunos problemas. Faltan los telegramas todavía y miren la hora que es. Señoras y señores, a las 9:40 estamos retomando la mesa de este miércoles 11. Seguimos con Teresa Herrera, Gerardo Caetano, Daniel Superviel y Rafael Porsekansky. Este tema ya nos trae a nuestro país y es completamente diferente a lo que veníamos charlando antes. Una conversación entre una mujer y la telefonista de un complejo de cines de un shopping de Montevideo fue uno de los temas de discusión más populares en las redes sociales en estos últimos días. En el archivo de audio que circuló fundamentalmente por WhatsApp, se puede escuchar a la señora quejándose y hablando con desprecio porque esa sala únicamente ofrece promociones 2x1 con tarjetas de crédito que a su juicio solo usan los pobres y las mucamas. En los comentarios en las redes, muchos se mostraron indignados por el odio de clase que trasunta esa mujer. Otros pidieron no ser hipócritas porque, dijeron, la sociedad está llena de gente que piensa igual y sin embargo no es escrachada de la misma forma que se está haciendo en este caso. Después que Rafael Mantresi dedicó su columna de opinión el lunes pasado aquí en Perspectiva de este tema, parecía bueno que ya era tiempo que nos metiéramos con esta
esta historia aquí en la mesa. ¿Quién empieza? Están todos con apuntes prontos, a ver. Yo voy a, si me permite la mesa, quiero aportar una información al menos. Se habla aún si la grabación es verídica, si la persona es verídica o no, o si se trata, por ejemplo, de un nuevo sketch de La Nani, aquel personaje que armó el grupo de Constanza Moreira, que representaba una señora pituca con su estancia hablando, supuestamente con la calle Pou, toda una ironía. Sí, una pieza publicitaria. Una pieza publicitaria. Más de una, en realidad. Del grupo IR, creo, ¿verdad? Sí, que se vehiculizó durante la última campaña electoral. Ahí está, ¿no? que en realidad es una conversación un poco parecida, digamos, en la esencia de lo que va. Ahora, según yo tengo información de primera mano de que hay, efectivamente, una señora con este perfil, que se ajusta a la descripción con esa misma voz y que la grabación habría sido real. Y un dato importante, que es una persona, digamos, fuera de lo corriente, bizarra, como mínimo. Esto no significa que después uno pueda analizar lo que esconde a nivel fuera de lo que es el perfil particular de esa persona, si eso esconde una generalidad o algo, digamos, de relevancia social, porque esto es un poco como se dice siempre. Los niños, los locos, las personas bizarras dicen verdades, digamos, quizás exageradas o escondidas en fantasías, pero digamos, me importaba aportar esta información a la mesa de que efectivamente es probable que esta grabación sea cierta y que la persona genuinamente exista. Sí. Esos datos también circulan. Probablemente más de uno en esta mesa conoce al personaje del que se habla, el personaje que sería quien lleva adelante esa comunicación telefónica, porque además no es un personaje anónimo, tiene su protagonismo en la vida social uruguaya. Estamos prefiriendo no manejar el nombre justamente para atenernos a todos los resguardos que hay que tomar ante un producto de comunicación como este, que es francamente delicado. Pero sigamos, a ver. Daniel. Bueno, a ver, yo tengo que desarrollar un poquito una idea. A mí primero me causó mucha gracia o sea, me fue muy difícil. El jardinero era un trabajador rural, mostrando un nivel de ignorancia absoluta sobre qué es un trabajador rural y qué es un jardinero, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas naif, y digamos, de burbuja, bien típico de burbuja, son un fenómeno que existe en la sociedad uruguaya. Ahora, cuidado con las generalizaciones. La burguesía es una cosa muy amplia y muy compleja, de la misma forma que lo es el proletariado, el lumpenproletariado, la clase media, la pequeña burguesía, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la concepción de esta señora es casi patricia, yo ni siquiera diría que es burgués. Claro, es una facción, como se le podría decir. Yo que quiero el mismo país que hablaba Gerardo, realmente, yo quiero creer que es un dinosaurio en extinción, este tipo de caricaturas de la realidad que estaban más bien retratadas muy bien en la década del 60 por esta Lina Berro que en el 2016, luego de transformaciones importantes en cuanto a la sociedad uruguaya. Los índices también lo marcan. O sea, yo creo que el Uruguay, desde el vallismo de principios de siglo y todo eso, ha generado una sociedad donde personajes así precisamente sobresalen por lo original, por lo delirante, por lo absurdo, por lo caricaturesco. Y quiero creer que Uruguay evolucionó del 60 a esta fecha como para que esos dinosaurios estén en extinción y que haya otra base mayoritaria de lo que queremos los uruguayos. Hay que tener cuidado con los discursos políticamente correctos. Pero por eso también, sin relativizar la indignación supina de mucha gente sobre esto que me parece absurdo y caricaturesco de la realidad uruguaya, también me llama la atención. Me parece que son atisbos del pasado, las dos cosas, lo que hizo esta mujer y la reacción tan visceral en contra de esta mujer. Yo no sería tan optimista como tú, Daniel. Yo tampoco. Yo creo que cuando estudiamos la sociedad tenemos que buscar aquello que Carlos Figueira decía también, las revoluciones silenciosas. Y estando muy de acuerdo con esta idea de que hoy las clases en realidad están tan pulverizadas, tan fragmentadas, tan disgregadas, que cuesta verlas como colectivos homogéneos. Totalmente de acuerdo. Porque son muchas franjas con sensibilidades distintas.
Hoy en el Uruguay se advierte uno de los problemas de convivencia más fuertes, algo nuevo, que es antes la referencia era la clase media. El pobre, ¿qué era lo que decía? Propio de aquel imaginario igualitario. Yo soy clase media baja. Y el rico, ¿qué era lo que decía? Yo soy de clase media alta. ¿Eh? Ahí había mucha hipocresía también. Pero hoy, ¿qué es lo que advertimos? Que el marginado asume como señal de identidad, incluso estética, su marginalidad. Y del otro lado también, el cheto se reivindica como cheto. Y el plancha se reivindica como plancha. Y cuando se cruzan, que no se cruzan mucho, cada vez menos, se cruzan desde su condición, no para convivir. Por eso esta necesidad que tenemos de reencontrar nuestros espacios públicos, en donde, bueno, todos converjamos. Hoy, aquella utopía vareliana que construyó lo mejor del Uruguay moderno, que es que en los pupitres de las clases, de las escuelas, se encontraba el hijo del rico y el hijo del pobre, ya no existe. Hoy no lo encontramos. Entonces, lo que yo tengo temor, más allá del humor, es que estemos viviendo bajo una superficie tranquila, revolución. Digo, imagínense lo que es lavar un plato con jabón en barra, ¿no? Entonces, digo, realmente me parece que no es que este personaje ha desaparecido del mundo ni nada por el estilo. Yo creo que lamentablemente representa, y voy a decir algo que probablemente en esta mesa y en la audiencia va a provocar escándalo, representa, yo que siempre defiendo a las mujeres, un tipo de mujer que realmente a mí como mujer me da vergüenza. Que una mujer diga, si un tipo me paga con esta tarjeta, digo, realmente, no quiero hacer una doble lectura de este tema, pero sí representa un modelo de persona que lo que quiere de alguna manera es vivir en un mundo donde es mantenida y donde considera que tiene determinados derechos solo por pertenecer a una clase social, y que las mujeres o varones que pertenecen a otra clase social, pero básicamente las mujeres no merecen ser consideradas personas. Realmente a mí no me causa ninguna gracia, me indigna. Seguimos. Varias cosas. Lo primero, leí y escuché la columna de Rafael Mandresi. Genial. Y como siempre, genial en sus contenidos, y quiero rescatarlo, genial en su escritura. Qué bien escribe Rafael, sí. Qué bien escribe. Estoy totalmente de acuerdo con su nota. Lo segundo, inicialmente pensé que era una broma, que era una publicidad encubierta, pero luego entré a sospechar y me empecé a preguntar, y yo lamentablemente, y no sabés cuánto lo lamento, soy menos optimista que vos, Daniel. Creo que ese Uruguay existe, sigue entre nosotros. Yo conozco casas en donde el personal que ayuda, el personal doméstico, va con cofia y es llamado con campanitas. Yo conozco, bueno, advirtámoslo, una de las negociaciones más duras que hubo en este periodo de ronda de Consejo de Salarios fue la negociación con el sindicato de empleadas domésticas, y lo que estaba en juego era un 1%, que en el marco de lo que eran los salarios era, 100 pesos. Yo conozco de manera directa personas, no solamente de clase alta, que destratan a las personas que están trabajando en su casa y que las someten a escarnio. Nunca fui marxista, pero en ello hay odio de clase o desprecio de clase. Las clases sociales participan. Sin embargo, tercer punto que quiero destacar, estoy absolutamente en contra de la violación de un derecho humano esencial como es la divulgación de un
de un audio. Sí, sí. Está en contra de la ley de habeas data, perdón. Ese es un aspecto sobre el cual se ha discutido poco. No es menor. La conversación se ha centrado mucho en el personaje y lo que dice, lo que trasunta, y pareció haber poca preocupación por el hecho de que acá, si esto es verídico, porque todo parte de la base de que es verídico, ¿no? Las críticas, los cuestionamientos, la alarma vendría de que esta es una conversación verídica. Bueno, si es una conversación verídica, entonces alguien violó flagrantemente la privacidad de esa llamada telefónica. Alguien llama a un call center de un shopping para averiguar por una película y esa conversación después puede salir por las redes sociales. Y quiero dejarlo muy claro. Yo estoy en contra de ese Uruguay. Quiero transformar a ese Uruguay. Yo también. Pero no tomármelo en serio. Me pareció desopilante que exista algo así en este país hoy. Pero mi análisis va por tres lados. Uno es desde el humor, y también me causó un poco de gracia la indignación de muchos columnistas ante un episodio totalmente fortuito y hasta absurdo, digamos, pues es absurda la conversación. O sea, la indignación real, intelectual de gente muy pesada sobre eso me causó, te diré que gracia. Y las dos cosas, la existencia mera de alguien real que piense así y la indignación de gente que se indignó, pero concienzudamente, que se le hirvió la sangre, se le heló la sangre por ver un episodio así, me lleva a pensar que carecemos un poco de sentido del humor y del ridículo en Uruguay, ¿no? Porque es ridículo esa conversación. Pero quise recordar precisamente un artículo de Ana Fornaro, una periodista uruguaya que escribe en Página 12, que hace referencia a la Nani, a la famosa actriz que gesticula y hace esa parodia en plena campaña electoral, ubicándose como la aristocracia rancia uruguaya que vive en un mundo, una nube de gases con feo olor, ¿no? Entonces, Ana Fornaro escribe en Página 12, el 26 de abril de 2015, una reseña y trae a la memoria a un personaje que se llamó Mónica, ¿tá? ¿La conoces? Bueno, dice así: Mónica, el personaje delirante de la aristocracia vernácula que inmortalizó Elina Berro en los 60, escritora y periodista que pasó por todas las redacciones de la época, compañera de Ángel Rama, María Esther Gilio, Mario Benedetti y única figura femenina dedicada al género humorístico en la prensa escrita, un espacio que luego de su paso quedó vacante durante años. Esta tira, ¿no? Esta crónica costumbrista se popularizó en el semanario Marcha. El personaje de Mónica se gestó en Pelo Duro, una publicación que marcó un antes y un después para el género humorístico en Uruguay. El mundo Mónica es mucho más que una enumeración de lugares comunes o una caricatura de una cheta naif, algo que de por sí ya lograría el rebote cómico, sino que se convierten por la manía de la autora de meterse con personajes del mundo político y cultural en una fascinante sátira costumbrista. Es una pintura de época que contó el lado B de un país donde se mezclaba el consumo importado de los swinging 60s con los ideales intelectuales de lo latinoamericano en medio de un clima social donde la palabra revolución sonaba cada vez más fuerte y era contestada con medidas políticas represivas. Y Berro, que le tomó el pulso a su tiempo como pocos, puso toda en la carne en el asador, popularizando esta figura Mónica. Y acá redondeo mi tema. Esto, para mí, lo que vimos ayer es un dinosaurio, lo que vimos en esta grabación es un dinosaurio de un Uruguay que por suerte se va y chau, bye bye, este tipo de cosas. Creo que no es representativo de lo que es la mayoría del Uruguay. Ojalá, ¿puedo? Sí, todos tienen más para decir. Rafael, que acaba de hablar, ya tiene otras cosas para agregar. Pero yo di la introducción nomás. Dale tú, Teresa. Bueno, yo primero voy a decir que tengo la tarjeta de las mucamas y que me identifico obviamente mucho más del otro lado que de ese. Además, digo, no tengo nada que ver, nunca la investigué, la tarjeta esa ni nada en el mercado, pero digo, creo que tiene mejor sistema de compensación además, pero ese es otro tema. Pero digo, yo creo que las clases sociales existen, lamentablemente, y también conozco muchos personajes como ese, que lamentablemente tienen un gran desprecio y una gran falta de empatía, y que consideran que su servicio esa es la palabra, para mí no es odio, para mí es desprecio de clase. Desprecio, totalmente, desprecio de clase, no es odio de clase, es desprecio de clase, es decir, ni siquiera las consideran personas. Si no, no tendríamos los problemas que tenemos con las mucamas dominicanas, bolivianas, a las cuales prácticamente se las tiene en un régimen esclavista. A mí, haciendo investigación de mercado en determinados lugares de Montevideo, me ha tocado por ahí de no encontrar que tuvieran detergente líquido, porque como la mucama gasta, hay que usar detergente, jabón en barra, hasta ese nivel. Violentando
flagrantemente leyes que preservan derechos humanos. Hace unos años, me acuerdo, en el Instituto Goethe, la entonces directora, me dijo, mira, tengo un alemán que es el número 1 sobre el tema que más preocupa no solamente a los alemanes, sino a los europeos en este momento, que es la protección de los datos privados. Pero no encuentro en el Uruguay ningún interlocutor que tenga interés en este tema, y este es el gran tema de Europa. Y yo le dije, te voy a buscar, y me costó enormemente. Y este tema de los datos privados, para los que investigamos, es fundamental. Es fundamental y es un derecho, el derecho a la intimidad. En redes que cada vez, interpenetran, erosionan, vuelven cada vez más porosa la esfera de la intimidad. Es un tema crucial. Entonces, yo, para pelear contra el mundo de esta mujer, no puedo violentar de manera tan flagrante una ley. Y si banalizo eso, si banalizo la violación flagrante de una ley que preserva derechos humanos, en realidad estoy consolidando ese país que yo no quiero y que quiero que quede atrás definitivamente. Rafael. Bueno, comparto este tema del derecho a la privacidad de la información, primero que nada, pero necesito volver para atrás. A ver, el consumo es en un mundo capitalista, el consumo es un factor clave para que las clases y los sectores y las facciones de clases se diferencien unas de las otras. Eso es, eso es inevitable. Eso es parte de la misma esencia del capitalismo y de la identidad de clases. A través del consumo yo muestro quién soy y quién no soy. Ahora, después, esta señora representa un perfil particular de una clase, no representa a una clase social. Burgueses hay muchos y aristócratas hay muchos. Es un perfil particular, hasta con un toque de género, como misma Teresa dijo. Entonces, ojo, hay un sector de las clases pudientes o de la clase burguesa que vive a espaldas y con desprecio de la pobreza, 100% de acuerdo. Todas las personas de las clases pudientes viven a espalda en una burbuja y despreciando a los pobres, 100% en desacuerdo. Totalmente. Sí, el otro día, aquí tenemos una persona probablemente de Carrasco, con ese clásico perfil de pituca, etcétera, etcétera. Pero el otro día en Sonríe del programa de Canal 12, entrevistaron largo y tendido a Roberto Careza, un cardiólogo, un sobreviviente de los Andes, una persona con un perfil absolutamente diferente al de esta señora y enmarcado en a gruesos trazos, en el mismo submundo social. Lo mismo se podría decir de los ricos que viven en Avenida Brasil y Benito Blanco, que no todos los que viven en Avenida Brasil y Benito Blanco son ricos, por supuesto, pero digo, tengamos cuidado y leemos fino, y también hay, y así como hay desprecio de clase, digamos, desde el rico al pobre, también hay desprecio del pobre al rico. Y también en los sectores intermedios. Se podría hablar durante largas horas sobre las clases medias y su particular relación con los que están abajo y los que están arriba. Y toda la cuestión de envidias y desprecios para un lado y para el otro. O sea, este es un tema complejo. Me parece que este caso particular es caricaturesco. Totalmente. Pero, como dije al principio, algo de general encierra. Recuerdo también, tristemente, la esposa del ex candidato Lacalle Pou diciendo que su